Sí. Ok, perfecto. Muy bien, entonces el Packet Tracer, acá en este laboratorio de Packet Tracer, vamos a tratar de comprobar, ¿verdad? Cómo funciona Spanning Tree. Realmente de eso se trata, ¿no? Recordemos que Spanning Tree lo que hace es que en una red de capa 2, ¿verdad? Tenemos que mencionar que en capa 2 no se produzcan bucles de capa 2, ¿no? Siguiendo la topología que tenemos allí en pantalla, pues vamos al laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar en este laboratorio? Vamos a observar los estados de los puertos del árbol de expansión y vamos a observar el proceso de convergencia del árbol de expansión. Vamos a describir el protocolo de árbol de expansión rápida, ¿no? Y vamos a explicar cómo el protocolo de árbol de expansión evita los bucles de conmutación al tiempo que permite redundancia en redes conmutadas. Para recordar, ¿no? Esto de la redundancia es un factor importante en las empresas, ¿verdad? Porque, digamos, proporcionan disponibilidad en todo momento, ¿no? La redundancia permite que la red, digamos, cuando existen, digamos, servicios, ¿verdad? Que son imprescindibles en una empresa, pues esos servicios tienen que estar siempre activos, ¿no? Y para ello, pues entonces es necesario tener una redundancia, que significa que, digamos, ese servidor está conectado por vías diferentes para que se mantenga siempre operando, ¿no? Y pues allí vamos a ver cómo hace esto el Spanning Tree, cómo contribuye a esa redundancia, ¿verdad? Pero además de esto, el Spanning Tree va a evitar los bucles de capa 2, ¿no? Por allí algunos antecedentes, ¿verdad? Pero vamos a irnos directamente a las instrucciones, ¿no? En el paso número 1 vamos a observar una instancia del árbol de expansión, ¿verdad? Vamos a verificar la conectividad. Lo primero que vamos a hacer es un pin de la PC1 para verificar la conectividad entre los hosts, ¿no? Ya nosotros sabemos ese comando pin, ¿sí? Vámonos rápidamente a hacer eso, ¿no? De hecho, no es necesario ni siquiera que hagamos el comando pin, vamos a valernos de las PDU. ¿Cuáles son las PDU? Y así vemos otras maneras, ¿verdad? Nosotros este sobrecito que está acá le denominamos PDU, ¿no? Si ponemos un sobrecito acá y otro sobrecito acá, vamos a observar, ¿no? El resultado de la conectividad. Si tiene éxito, lo vamos a estar observando por acá, ¿sí? En ese recuadro que aparece allí en blanco, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a colocar PDU. Vamos a ver si esto podemos abrirlo un poquito más. Bueno, no importa. Se va a observar aquí si tenemos éxito, ¿verdad? Bien, ya colocamos allí la PDU y la colocamos acá. Efectivamente vemos que existe comunicación, ¿verdad? Por cierto, en opciones, preferencias, vamos a marcar los nombres de los dispositivos. Muy bien, entonces vemos allí PC0 y PC1. PC0, ejecutamos un pin de PC0 a PC1 y pues comprobamos allí que tenemos conectividad. El pin nos dio correcto, ¿verdad? Muy bien, eso es la primera verificación acá sugerida. Y luego, en el paso número 2, vamos a ver el estado del árbol de expansión en cada switch. Para ello vamos a utilizar el comando show spanning tree VLAN 1, ¿verdad? Para recopilar información sobre el estado del árbol de expansión de cada switch, ¿no? Luego vamos a completar esta tabla, ¿no? Para los fines de la actividad, considere únicamente la información sobre los puertos troncal gigabit. Los puertos Fast Ethernet son puertos de acceso que tienen dispositivos finales conectados y no forman parte del árbol de expansión basado en troncal entre switches, ¿sí? Eso recordamos, ¿verdad? Recordemos allí que en los puertos donde nosotros tenemos dispositivos, por lo general vamos a tener habilitado por FAS, ¿verdad? Y allí nosotros no deberíamos estar recibiendo BPDU. ¿Ah? Los BPDU es el, digamos, el mecanismo propio de comunicación del Spanning Tree, ¿sí? Muy bien, entonces vamos por cada dispositivo y vamos a mostrar el Show Spanning Tree VLAN, ¿no? Vamos al Switch 1 a ver qué nos muestra.
De hecho, a ver, este que está acá, porque creo que estoy trabajando en el incorrecto, ¿será? A ver, es que yo tengo dos abiertos. Ah, sí, correcto. Esta es la topología, ya decía yo. Muy bien, esta la vamos a dejar por acá de todas maneras. ¿Ya? Casualmente la hice idéntica. No fue, no, es más, la voy a cerrar para estar trabajando en la correcta. Ya decía yo por qué se movió tan fácil. Muy bien, entonces acá sí lo tenemos más claro porque ahí tenemos el direccionamiento IP del laboratorio, ¿no? Entonces lo primero es el comando show spanning tree VLAN 1. Vamos a empezar por el switch 1. Ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que los comandos show lo podemos ejecutar en el modo usuario privilegiado, ¿verdad? Entonces simplemente allí un enable y show spanning tree VLAN 1. ¿Sí? Muy bien, a ver, solamente vamos a observar la información y vamos a tratar de, eh, en base al switch 1, para ir un poco más rápido, verificar la información de los demás dispositivos, a ver qué nos pide. ¿Ya? Un poco más corto acá y esto un poco más grande acá para que se vea la tabla. Y a ver, por allí nos pide la siguiente información, ¿verdad? De los puertos Gigabit 01 y de los puertos Gigabit 02, vamos a verificar el estado de esos puertos, ¿sí? Si están en estado forwarding o en estado block o si pertenecen al puente raíz. Muy bien. Si nosotros vemos por acá, ¿verdad? A ver, un poquito más de acá de información. Ajá. Muy bien, aquí definitivamente tenemos toda la información. Básicamente nos está pidiendo la de Gigabit 01, ¿verdad? Que la tenemos entonces acá, y la de Gigabit 02, ¿verdad? Que nos pide que verifiquemos si el puerto está en estado forwarding o estado block. Si vemos por allí en la Gigabit 01, vemos que el puerto está en estado de reenvío, en estado forward, ¿verdad? Y acá igualmente, ¿no? Entonces allí ya nosotros rellenamos esta parte acá. Luego nos dice, ¿verdad? Si esto es un puente raíz, ¿no? Puente raíz, un root bridge. Nosotros podemos verificar rápidamente, ¿verdad? Si un dispositivo es root bridge por la información que nos presenta esta parte de acá hasta acá, ¿no? Por lo general, acá nos dice, ¿verdad? Que está habilitado el protocolo Spanning Tree, ¿verdad? Nos indica el dispositivo que es el root ID, ¿verdad? Entonces, el dispositivo, ¿verdad? Que sea root ID va a tener esta dirección MAC, ¿sí? Aquí dice que tiene un costo de 4, ¿verdad? Y que está conectado por el puerto Gigabit Ethernet 02, ¿sí? Si nosotros queremos saber si este dispositivo es el root bridge, entonces ya nosotros sabemos quién es el root bridge. Es el que tiene esta MAC. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que este es el root ID. Y luego nos da el bridge ID, ¿no? El bridge ID nos dice que es 00 0B. Si nosotros decimos, ¿verdad? Que este es el root bridge, pues esta MAC no es igual a esta MAC de acá, lo cual quiere decir que este no es el root bridge, ¿sí? Entonces, ese puente no es raíz, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿qué otra cosa podemos observar acá? El tiempo de ida y vuelta, rol. Ah, bueno, de hecho, también, ¿verdad? Acá sí podemos verificar el root port, ¿sí? El root port no los muestra acá en la Gigabit 02. Fíjate que acá nos dice que está en estado de root, está en estado de forwarding y que es un root port. Si este es un root port, significa rápidamente nosotros vamos a deducir que este puerto está conectado al, al switch que va a ser el root
el root switch, ¿verdad? Entonces el root switch está conectado por la gigabit 02. Si no me equivoco, por acá nos dice que el puerto gigabit Ethernet 02, ¿verdad? Es el que está alcanzando al root switch, ¿sí? Entonces ahí lo vemos, aquí nos los corrobora, ¿no? Entonces aquí nos dice que en este cuadro nosotros debemos completar lo siguiente. En el switch 1, la gigabit 01 está en estado de forward, ¿verdad? Tal cual como lo vimos allí, FWD. ¿Es puente raíz? No es puente raíz, es un puente designado, es un puerto designado. Lo vemos aquí, ¿verdad? Porque aquí nos dice que es designado, ¿sí? Entonces allí nosotros vamos a completar esa información. En el caso de la gigabit 01, en el switch 1, como designado. Puente raíz, no, ¿verdad? No es puente raíz. Luego vemos el puerto gigabit 02, ¿sí? En este caso, el estado, el estado del puerto está en estado de forward, ¿verdad? Pero vimos que es un root port, ¿verdad? Entonces sí es puente raíz, ¿sí? Es diferente la gigabit 02 y la observamos acá, ¿no? Aquí nos dice gigabit 02 root, ¿verdad? Y pues otra información que tiene allí como la prioridad y alguna otra información, pero a nosotros nos interesa básicamente esta información. Y bueno, podemos adelantarnos, ¿verdad? Deducir quién es el root bridge. Ya sabemos que el dispositivo que va a ser el root bridge tiene esta dirección MAC, ¿sí? Tiene esta dirección MAC. Y está conectado por la Gigabit Ethernet 02. Y eso es correcto porque recordemos que los puertos que se convierten en root port son los puertos que están más cercanos al puente raíz, ¿sí? Perfecto, eso es lo que observamos en el switch 1. Yo lo voy a cerrar, o bueno, lo voy a poner por acá por si acaso. Vamos a ir al switch 2 y vamos a ejecutar el mismo comando. Voy a dejarlo por acá de todas maneras la información. Aquí lo que vamos a hacer es observar. Aquí no vamos a hacer configuraciones realmente, es más observación, ¿no? Vamos a ponerlo aquí así y a ver si lo puedo recortar un poco más acá. Bien, yo creo que ahí nos queda perfecto. Y bueno, aquí puedo recortar también un poquito. Aquí. Sí, ahí nos queda muy bien. Excelente. Muy bien, aquí vamos a hacer lo propio, el comando enable, ¿verdad? Y nosotros vamos a usar el comando show, ¿verdad? Spanning, ¿verdad? Spanning tree, VLAN 1. VLAN 1, ¿sí? Ok, vamos a observar lo mismo, ¿verdad? La misma información, no lo mismo exactamente. La misma información que nos piden para acá, ¿no? Si están en estado de forwarding, si están en estado de block o en estado de, mm, sí, estado de forwarding o de block, ¿no? Acá nosotros podemos observar ya rápidamente, simplemente con ver los puertos. Fíjate que todos los puertos, ¿verdad? Del switch 2 son puertos designados. Ah, qué maravilla, eso es una información interesante. Todos son puertos designados. Aquí no hay un root port, ¿no? Eso es lo primero que observamos y podemos observar, ¿verdad? El root ID es, ¿verdad? 00016448 C6E7. Y nos dice, ahora sí, vemos acá que esta información de acá, ¿no? Esta información de acá es coincidente con esta información de acá, es exactamente la misma información. De hecho, lo puse muy grande, vamos a ponerlo un poco más pequeño, menos ordinario, ¿verdad? Y a ver, vamos a darle por aquí, ajá, así. Y vamos a ver entonces que esta información, ¿no? Es idéntica a esta información de acá. Y lo otro es que todos los puertos son designados.
Entonces nosotros acá deducimos rápidamente que este es el root bridge, ¿verdad? Este es realmente el Swiss, digamos que es el puente raíz, ¿sí? Por esa información. Y esto es lo que vamos a conseguir nosotros siempre para saber qué dispositivo es el root bridge. Perfecto, ya deducimos todo eso. Nosotros podemos cargar acá la información, ¿no? La Gigabit 01, en este caso, está en estado forward y la Gigabit 02 también está en estado forward o FWD, ¿no? Como lo observamos por acá. Muy bien, ya nosotros deducimos rápidamente una información que seguramente más adelante nos la iban a pedir, ¿verdad? ¿Cómo lo supimos que este es el root bridge? Porque coincide la dirección MAC y todos los puertos son puertos designados, ¿sí? Simplemente con la verificación del comando show spanning tree VLAN 1. Muy bien. Voy a mover este por acá y vamos a abrir el switch 3. Vamos acá y vamos a colocar nuevamente el enunciado por acá. ¿Dónde está? Acá. Muy bien. Ejecutamos nuevamente el mismo comando, ¿sí? Enable. Y el comando es show spanning tree VLAN 1. VLAN, a ver si me lo pone directo. Correcto. Perfecto. Entonces, ¿qué observamos por acá? Mira lo interesante que tenemos acá. Aquí tenemos un puerto, ¿verdad? Bueno, primero que nada, pues verificamos allí el RUC ID. Vemos que nos indica quién es el RUC ID, que ya sabemos que efectivamente tiene esa MAC, ¿verdad? Luego nos dice por acá, ¿no? La MAC propia de este switch, ¿no? Ahora, si observamos que este dispositivo, el Switch 3, es el único que tiene un puerto en estado BLK, ¿no? O estado de block también, se conoce como puerto ALT o Alternate, ¿verdad? Alternative, ¿verdad? BLK. Es un puerto alternativo o bloqueado. Este puerto, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que es el que impide, ¿no? Que sucedan bucles, ¿no? Entonces, el puerto Gigabit 02 que está en el Switch 3. Bien, esa información fácil de corroborar rápidamente. Y recordemos que el comando es show spanning tree VLAN 1. ¿Por qué nosotros vamos directamente a esta información? Cuando nosotros conectamos los switches por primera vez, ellos ya vienen, digamos, preconfigurados. ¿Para qué? Para que ellos se dé ese proceso de elección y seleccionar un puente raíz. Nosotros vamos a querer, ¿verdad? Ubicar ese root bridge con la finalidad quizás de poderlo manipular, ¿verdad? Si fuera el caso, o quizás con fines de documentación, saber cuál de mis dispositivos está actuando como root bridge, ¿sí? Por eso nosotros vamos directamente con el comando show spanning tree VLAN 1, ¿verdad? Vamos derechito y verificamos entonces toda la configuración de los puertos. Ya con eso terminamos nosotros de llenar esta pequeña tabla que está por acá, ¿no? Muy bien, Packet Tracer utiliza una luz de enlace diferente en una de las conexiones entre los switches. Veamos a ver cuál es ese switch, ¿verdad? ¿Cuál es esa conexión? Ya sabemos nosotros cuál es. De hecho, lo vamos a dejar aquí. Y fíjate que lo tenemos exactamente en el switch 3, ¿sí? Allí en la Gigabit 02, allí vemos un puerto que está de color ámbar, ¿sí? Entonces ese puerto que está de color ámbar, si vamos acá, ¿no? A ver si lo vemos acá, ese puerto nos dice que es el Gigabit 02 y nos dice que es el puerto alternativo o block, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya la respuesta a esa primera pregunta, ¿no? Bien, a ver, realmente, a ver.
Ups, lo perdí. A ver, esto pasa acá. Ajá. Y mi laboratorio aquí. Perfecto. Perfecto. ¿Qué crees que significa esa luz del enlace? Rápidamente, allí ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que ese puerto está en estado de alternative o block, ¿verdad? Muy bien, nos dice lo siguiente. ¿Qué ruta tomarán las tramas de PC1 a PC2? ¿Qué ruta tomarán las tramas de PC1 a PC2? Para nosotros responder esta pregunta, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a observar, ¿no? Vamos ahora nosotros a ponernos en el modo de simulación, ¿sí? Modo de simulación, vamos a abrir un poquito más acá. Ok, perfecto. Show all unknown. Y vamos a editar los filtros y vamos a decirle que nos muestre ARP y CMP. Muy bien, cerramos por acá y vamos a colocar entonces una PDU que vaya de PC1 a PC2. Vamos a seguirla, ¿verdad? A través de Capture and Forward, que lo tenemos acá, justamente allí donde estoy seleccionando, le vamos a dar Enter y ahí vamos a observar, ¿verdad? Nuestra trama, ¿no? Mm. Allí vimos, ¿verdad? Que una trama subió por acá, pero inmediatamente allí la descartó, ¿sí? Muy bien. Vemos entonces que llegó a S2 y S2 la reenvió, ¿verdad? Efectivamente al dispositivo, ¿verdad? Al host que queremos alcanzar, en este caso PS2, pero también la envió al Swiss 3. Veamos qué sucede a continuación. Ya automáticamente el Swiss 3, ¿verdad? Descartó esa trama. Y ahora vemos la respuesta, ¿no? Muy bien, ya tenemos entonces la respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué ruta tomarán las tramas de PC1 a PC2? Las tramas de PC1 a PC2 van a ir a través de S1 a S2 y de S2 a PC2, ¿sí? Vimos allí que van a haber tramas, ¿verdad? Que van a ir a otras partes, pero esas tramas van a ser descartadas, ¿no? Muy bien, nos pregunta por qué los marcos, ¿verdad? Por qué las tramas no viajan a través de S3. Eso lo tenemos claro, ¿no? Simplemente lo voy a recargar. Ya sabemos por qué. Porque el spanning tree, ¿verdad? Colocó el puerto Gigabit 02 en un estado de alternative o block, ¿verdad? Entonces, por allí no va a circular tramas. Porque el árbol de expansión ha colocado un puerto en estado de bloqueo. Otra pregunta, yo diría más bien redundante, pero es muy buena porque nos deja claro, ¿verdad? Que lo hace porque necesitamos evitar los bucles de capa 2. Muy bien. Muy bien, vamos a la parte 2. Observe la convergencia del árbol de expansión. Elimine la conexión entre el S1 y el S2. Muy bien, vamos a eliminar entonces esa conexión entre S1 y S2. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero que nada voy a cerrar por acá y voy a ir al modo de tiempo real. Modo de tiempo real y vamos a eliminar entonces esa conexión, ¿verdad? Que va de S1 a S2. Si damos cuenta por allí, ¿verdad? Si nos percatamos por allí, es por donde actualmente están fluyendo las tramas, ¿verdad? Las tramas vienen de PC1, ¿verdad? Suben por este lado porque por acá está en estado de bloque. Muy bien, eliminamos, ¿verdad? Esa conexión entre S1 y S2 y veamos ahora qué sucede. Muy bien. A ver, nos dice, abre una ventana de CLI en el Swiss S3 y ejecutamos el comando show spanning tree. Deje esta ventana abierta, ¿sí? Entonces vamos a S3, ups,
Y allí vamos a ejecutar ese comando. ¿Ah? El comando show spanning tree VLAN 1. ¿Ah? Show spanning tree VLAN 1. Bueno, ya está ejecutado, pero le damos enter y dejamos la ventana abierta tal cual. Ahora vemos, ¿verdad? Nosotros rápidamente, sin ir a las instrucciones, nos percatamos, ¿verdad? Que ese switch, ese puerto, perdón, que estaba en estado de block, cambió, ¿sí? Ya no está de color ámbar. Ya no está de color ámbar, ¿verdad? Eso significa que ahora PC1 para conectarse con PC2, ¿qué va a hacer? Va a seguir esta ruta. ¿Sí? Y esto es lo que sería entonces la redundancia, ¿verdad? Teníamos esta conexión por acá, por alguna razón falló, ¿verdad? Se dañó el cable, lo que sea, una tarjeta, un puerto, pues automáticamente el switch, ¿verdad? Hizo un recálculo, el spanning tree hizo un recálculo y activó esta ruta, ¿no? Y de esa manera entonces la red sigue funcionando. Entonces esa es la función, ¿verdad? Que cumple spanning tree, que vamos a denominar nosotros redundancia. Perfecto, seguimos acá. Seleccione la herramienta de eliminación en la barra de menús y haga clic en el cable que conecta, ¿verdad? S1 y S2. Entonces vamos a conectarlo nuevamente. Vamos a conectar de S1 a S2. Todavía mantenemos por allí la ventana de S3 abierto. Y aquí seleccionamos entonces un cable directo que va a ir de la Gigabit 02, ¿verdad? Gigabit 02 a la Gigabit 01. Muy bien. ¿Qué vamos a observar ahora? Vamos a observar la convergencia del árbol de expansión porque ahora se va a hacer nuevamente, ¿verdad? Un recálculo para decidir qué puerto va a estar en estado de block. Si vemos ahora, ¿verdad? Vemos que por allí está todavía la conexión de S1 a S2, está todavía de color ámbar, ¿verdad? Así, allí está, se está llevando a cabo entonces ese proceso de negociación. Ya se cumplió el proceso de negociación y vemos que automáticamente la Gigabit 02, no sé si esta etiqueta la puedo mover, a ver, yo creo que sí. Así, perfecto. Entonces vemos allí que ese puerto nuevamente, ¿verdad? Se colocó en estado de bloque. Se hizo el recálculo, se hizo el proceso de spanning tree y se decidió, ¿verdad? Que este puerto iba a quedar en estado de bloque para evitar entonces los bucles. Nuevamente entonces la comunicación de PC1 a PC2 seguiría, ¿verdad? Esta ruta de acá, ¿no? Iría de PC1, de S1 a S2 y de S2 a PC2. Realmente es bastante sencilla el funcionamiento, ¿verdad? Y vemos también que hay un tiempo para la convergencia. No es que automáticamente cuando conectamos el cable se activó, sino que pasaron unos segundos y luego se establecieron, ¿verdad? Se estableció la comunicación de S1 a S2, desde la Gigabit 02 a la Gigabit 01 y viceversa, por supuesto. Muy bien. Paso 2, entonces observamos la convergencia del árbol de expansión, ¿verdad? Vuelva rápidamente al indicador de CLI en el switch S3 y ejecuta el comando show spanning tree VLAN 1. ¿Sí? De todas maneras, pues lo que íbamos a observar allí es básicamente quién ahora es el root bridge, que seguramente va a ser el mismo, ¿no? Muy bien, utilice la tecla flecha hacia arriba para recuperar el comando show spanning tree VLAN 1 y ejecute rápidamente hasta que la luz naranja del cable se vuelva verde. Observe el estado de los puertos. En este caso no lo observamos, ¿verdad? Porque lo vimos físicamente. No hubo un tiempo allí de negociación. Muy bien, observe el estado del puerto. Segundo, perdón, segundo. Ok, continuamos acá.
Muy bien, ¿qué va a suceder con el puerto durante este proceso? Pues allí lo que va a pasar va a ser los estados de convergencia. Ha observado la transición en el estado de puerto que se produce cuando un puerto de árbol de expansión pasa del estado de blow al estado de reenvío. Lo vimos, ¿no? Eso fue cuando acá cambió ese color ámbar y se estableció por aquí la comunicación. Verifique la conectividad haciendo PIN desde PC1 a PIN. El PIN debería realizarse correctamente. Eso es correcto porque ya se realizó la convergencia. Y pues simplemente si colocamos una PDU de PC1 a PC2, vamos a observar acá, ¿verdad? Que automáticamente tiene éxito, ¿no? De hecho, la repetimos, ¿no? Y allí vemos entonces que hay éxito en esa comunicación efectivamente, ¿no? ¿Hay algún puerto que muestre una luz de enlace naranja que indique que el puerto esté en un estado de árbol de expansión distinto al de reenvío? ¿Por qué o por qué no? Claro que sí, ya lo sabemos, ¿verdad? Gigabit 02. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo nuevamente el recargo. Con esta parte vemos realmente este taller bastante sencillo, pero vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a revisar algunos comandos que son interesantes. De hecho, esta lista de comandos que tengo por acá, al final de la clase se la voy a enviar, ¿no? Vamos a ver, ajustar a la línea y vamos a tratar de ponerla por acá un poco corta porque está muy grande. Solamente para repaso, ¿sí? Porque Spanning Tree realmente es sencillo, no es eh, complicado, ¿no? En principio, ¿verdad? Van a haber quizás algunos momentos que se necesiten modificar, ¿verdad? Tiempos de las BPDU, pero eso va a ser muy puntual, ¿no? Y no es objeto de esta parte, ¿verdad? Del CCNA. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por allí? Tenemos varios comandos, ¿verdad? Ya vimos el comando show spanning tree VLAN 1, ¿no? Vimos el comando spanning tree, no, este comando spanning tree por fast no lo hemos visto, ¿verdad? A ver, esto lo vamos a habilitar nosotros, lo vamos a habilitar en los puertos, ¿verdad? En los puertos donde existan dispositivos conectados, ¿verdad? De hecho, por acá nos dice, ¿verdad? Que tengamos precaución porque por FAS solamente puede ser habilitado en los puertos conectados a un host únicamente. De hecho, a ver, esto por acá vamos a corregirlo. Entonces nosotros podemos habilitar por FAS, por ejemplo, en el caso del switch 1, en el puerto que está conectando aquí a PC1. De hecho, no lo veo. Vamos a ver si podemos aquí opciones, preferencias y vamos a marcar que nos muestre los port labels. Los va a duplicar, pero no importa, ¿no? Allí vemos entonces que está conectado a la faja Ethernet 01. Entonces nosotros podemos ir allí, ¿no? Acá y podemos habilitar por faz. A ver. Enable, configure terminal y vamos a entrar en la interfaz faz Ethernet 0/1, ¿no? Y allí nosotros vamos a colocar el comando spanning tree. De hecho, podemos dar un signo de interrogación y nosotros podemos poner allí entonces el por faz, ¿ya? Que nos dice lo siguiente: habilita la interfaz para mover directamente del estado de forwarding a un estado de up, ¿sí? Entonces la convergencia es mucho más rápida y esto es conveniente, ¿sí? Spanning tree por faz. Muy bien, por faz se ha configurado en la faz Ethernet 01, pero solo tendrá efecto cuando la interfaz no esté en modo troncal. Muy importante. Nosotros tenemos que convertir este puerto, ¿verdad?, en Swissport Mode Access, ¿verdad? A ver. Y podemos repetir el comando.
Switch Spanning Tree por faz. Y a ver qué nos dice. Por faz solamente puede ser habilitado en puertos conectados. Exacto, lo que nos da es una información, ¿no? Donde exista un host únicamente conectado, ¿verdad? Pero allí no debe haber ni switches ni bridge, ¿verdad? No debemos conectar entonces en un puerto donde hay switch, donde hay, ¿cómo se llama? Donde tenemos allí hosts, no vamos a habilitar nosotros por allí, no vamos por ese puerto a poder conectar. Supongamos que necesitamos conectar otro switch para extender la red, pues ese puerto no nos va a servir, no deberíamos hacerlo, ¿no? Muy bien. Pero solo tiene que tomar efecto cuando la interfaz, exacto, y nos dice pues que va a tomar efecto cuando la interfaz no sea troncal. De hecho, nosotros, ¿verdad? Establecimos ese puerto en modo acceso. Perfecto. Esto lo podemos hacer también, ¿verdad? En la PC2, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros habilitamos por faz en todos estos puertos? Pues que definitivamente, de hecho vamos a hacerlo, ¿no? Que lo hacemos con el comando spanning tree por faz default y ahora lo hacemos en el modo de configuración global. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, en el caso del switch 1, vamos a darle un exit por acá y ponemos por allí spanning tree por faz default. A ver. Bueno, no debería habilitarse, ¿verdad? Porque esos puertos, el puerto Gigabit 1 y el Gigabit 2 están en modo troncal, ¿sí? Entonces no nos los va a mostrar. A ver, exit por acá. Ajá, show. A ver, signo de interrogación y quiero ver a ver, show. Ajá, ajá, show, show. No, show IP. A ver, show IP, ARP, interfaz. Correcto, signo de interrogación. Bueno, aquí me va a mostrar solo la interfaz, no me interesa eso. Show. eh, a ver, access list, interfaz. A ver si por aquí me lo muestra. Show interfaz. Ajá, si no me equivoco, show interfaz está. Ah, show interfaz true. Correcto, este es el que estaba buscando por allí. Sí, correcto. Entonces, claro, no tiene ningún efecto, ¿verdad? En ese caso, porque está establecido en modo troncal. Sí, pero los demás puertos, ¿ah? A ver, show interfaz. Y por acá, signo de interrogación. Y a ver, faz Ethernet, Gigabit Ethernet, status. A ver, status. Perfecto, modo auto, nombre conectado. No me muestra, a ver si me muestra. Ah, sí, correcto. Entonces, automáticamente, ¿verdad? Vemos por allí que estos dos puertos son los únicos que están en modo troncal. Los demás puertos deberían tener por faz habilitado. Muy bien. Entonces, en este caso no pasa nada, pero si nosotros ejecutamos ese comando, ¿verdad? Antes de colocar las conexiones, entonces no podríamos conectar por allí un switch. De hecho, para hacer una prueba más, voy a acá cancelar y quiero solamente borrar este dispositivo que estaba conectado a la faja Ethernet 01 y vamos a conectar por aquí un switch. Por acá los medios y vamos a conectar. Correcto, de la faja Ethernet 01 a la faja Ethernet 01.
A ver, este puerto. Bueno, de hecho, por allí vamos a esperar a ver si se lleva a cabo la negociación. Queda en estado de block. Ah, bueno, vamos a adelantar por acá. Ah, bueno, sí nos llevó a cabo la negociación. Probablemente los puertos están en modo auto y debe haber negociado. A ver, vamos a ver por acá. Este es el nuevo. A ver, enable, show, interfaz, status. Show interfaz, a ver, correcto. Bueno, vamos a mostrar el trunk, a ver si me estableció alguna negociación en troncal. No me lo otra vez. Entonces, el status, show interfaz, status. Ujú. Bueno, está en negociación automática, negociación automática. Bueno, la faz Ethernet 01. Me dice que está conectado y sí, correctamente, seguramente se hizo algún tipo de negociación allí. Deberíamos deshabilitar la negociación, pero bueno, eso no es el objeto de todas maneras de esta parte. Lo cierto es que allí, ¿verdad? Allí nosotros no deberíamos tener negociación BPDU. Muy bien, realmente no es complicarnos tampoco tanto con el Spanning Tree. Lo que queremos verificar es únicamente, ¿verdad? Que Spanning Tree, primero que nada, nos permite la redundancia, ¿verdad? Que la observamos al eliminar, ¿verdad? Este enlace entre Swiss 1 y Swiss 2. Entonces vimos cómo se habilita a través de Swiss 3, ¿verdad? Para que siga funcionando la red. Y cumple el estado de que no hayan bucles, ¿verdad? A través entonces de establecer dentro de la topología, ¿verdad? Dentro de esa topología redundante, un puerto que quede en estado de block. Por ese puerto no vamos a tener circulación de trama. Sin embargo, debemos recordar, ¿verdad? Que existe una conexión propia de Spanning Tree, que son las BPDU, ¿sí? Así que no nos compliquemos mucho con eso. Con esa parte, pues, vemos lo relacionado a Spanning Tree. Sin embargo, hay una gran cantidad de comandos, ¿verdad? Que vale la pena por allí revisar, que no está de más. Por ejemplo, el, por allí tenemos el Show Spanning Tree Summary, ¿verdad? Show Spanning Tree. De hecho, si le damos signo de interrogación, pues vamos a ver que tenemos una gran cantidad de comandos, ¿verdad? Que vale la pena revisar. Por ahí el Summary, por ejemplo, nos va a dar algún resumen de los puertos, el estado en que están esos puertos, ¿no? Y pues también es interesante porque nos dice por allí, ¿verdad? Los que están en estado de forwarding, cuántos puertos están en estado de reenvío. En este caso tenemos dos en estado de reenvío, ¿sí? Son puertos activos dentro de Spanning Tree y efectivamente también los marca aquí para la VLAN 1, ¿sí? Y bueno, por allí información, por ejemplo, del BPDU, ¿ah? Por Fast BPDU War, que está por defecto, en este caso está deshabilitado, ¿no? Ah, por cierto que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Aquí vamos a ver una cosa acá. Rápidamente, vamos a Enable, perdón, configure terminal y vamos a ir a la interfaz, Fast Ethernet 0/1 y el comando que necesitaba yo habilitar en este caso es el comando por fast BPDU guard, ¿sí? Entonces lo ponemos acá, si no me equivoco, es por fast BPDU guard. A ver, ok, Spanning Tree, por supuesto, Spanning Tree, por fast BPDU guard, ok, otra vez me dio problemas, a ver, Spanning Tree, vamos a darle un signo de interrogación por acá, ajá, BPDU,
BPDU, signo de interrogación, BPDU, ajá, BPDU WAR, ok, en este caso es enable, signo de interrogación y correcto. Ok, vamos a ver esto rápidamente. Nuevamente voy a colocar por acá un switch y vamos a conectar este switch a la faja Ethernet 01 y efectivamente allí, ¿verdad? Vemos que, bueno, no debería, a ver, sí, correcto. Allí automáticamente trató de iniciar negociación, pero esto impide, ¿verdad? Que haya comunicación de los BPDU, el BPDU guard. Entonces, el BPDU guard nosotros los vamos a establecer en puertos donde nosotros solamente vamos a poder conectar hosts, ¿verdad? Computadoras, impresoras, X, ¿verdad? Pero no podemos conectar por allí otros switch. ¿Por qué? Porque allí no va a estar funcionando las BPDU de Spanning Tree. ¿Sí? Es por eso que vemos entonces que automáticamente el puerto se bloquea, pasa error disable. Muy bien, esa era la parte que quería mostrar. Ahora sí, con eso ya damos por finalizado el laboratorio. No sé si alguna duda, alguna pregunta. No, profe.